decía que permitidme que me dirija en primer lugar a mi amigo y uno de los patrocinadores o que han cooperado a que este congreso sea posible. Me estoy refiriendo a don Pedro Calafate de la Universidad de Lisboa, que tengo que decir que fue una obra que él dirigió como resultado de un proyecto de investigación que se llamaba la Escuela Ibérica de la Paz, uno de los incentivos que yo tuve para poner en práctica el Centro de Estudios de Economía y Filosofía Política Luis de Molina, que hoy prácticamente ponemos de largo, porque este congreso pues ha surgido desde el ámbito de este Centro de Estudios de Economía y Filosofía Política. Mi conferencia la voy a organizar en una especie de tres bloques. Primero diré algo de este Centro de Estudios de Economía y Filosofía Política Luis de Molina. Después haré una breve reseña biográfica de Francisco Suárez y finalmente diré algo de la filosofía política de Francisco Suárez, pero también en el contexto, porque es un poco inseparable, de la de Luis de Molina y de la de Domingo de Soto. Pues bien, bueno, y antes de nada, que ya se me olvidaba, tengo que pedir disculpas porque siempre se nos escapa algo o metemos algún pequeño error. Me estoy refiriendo a el programa y al tríptico que seguramente que tenéis todos vosotros. Hay dos cuestiones en el segundo párrafo que hay que corregir. La primera es que Francisco Suárez era un pensador castellano, que no era un pensador castellano porque había nacido en Granada. Eso sí, enseñó en Castilla y concretamente enseñó aquí en Ávila, como veremos después, y enseñó también en Segovia, pero no era castellano. Además, en esto tendrían casi más derecho a reivindicarle a los portugueses, porque las mayores aportaciones las hizo enseñando en las universidades de Lisboa, en las universidades de Portugal. Y la otra cuestión que también tenemos como mínimo que quitar un poco de hierro es a que tuvo mucho contacto, mucha relación con Ávila, porque que yo sepa, la única relación que tuvo con Ávila es que estuvo enseñando en el Colegio de los Jesuitas de San Gil, que aparece ahí, que va a aparecer en una transparencia. Lo único que nos queda del Colegio San Gil son unas ruinas que están en la plaza de los Jerónimos, porque después de que estuvieran allí los jesuitas, cuando los jesuitas se trasladan a lo que es hoy el Palacio Episcopal, que es allí donde pasa el Colegio de los Jesuitas, pues las instalaciones de San Gil las ocupan los Jerónimos, que precisamente esta casa en esta casa se está haciendo una tesis doctoral sobre precisamente los Jerónimos en Ávila. Bien, pues sin más voy a pasar, voy a leer mi ponencia porque es la única forma de que no me pase excesivamente del tiempo, porque yo tengo bastante facilidad para enrollarme y cuando andamos así ya un poco con el tiempo, pues es mejor no. Intentaré leer despacio y no de una forma monótona para que la gente no se aburra, pero de cualquier forma voy a leer. Decía que hoy ponemos, es algo así como la puesta de largo de nuestro Centro
de Estudios de Economía y Filosofía Política Luis de Molina. Y este centro tiene la vocación de convertirse en un centro de referencia a escala internacional para el estudio y la discusión de las obras de teólogos, filósofos y juristas que enseñaron en los siglos XVI y XVII en la Universidad de Salamanca, pero también en la Universidad de Alcalá, en la Universidad de Évora y en la Universidad de Coimbra. Por eso, mi amigo Pedro Calafate, que ya le citaba hace un momento, pues tuvo el feliz acierto de titular la Escuela Ibérica de la Paz, porque efectivamente hemos hablado mucho de la Escuela de Salamanca, pero generalmente hemos metido en la Escuela de Salamanca a gente que estuvo enseñando en las universidades de Portugal. Tal vez la dimensión más desarrollada y conocida de la obra de estos autores sea el análisis económico, pero también fueron pioneros en el descubrimiento y avance de otras disciplinas en el ámbito de las ciencias jurídicas y sociales, como el derecho y sobre todo el derecho internacional, un derecho internacional basado en el derecho natural, una doctrina jurídica que siempre se opuso al relativismo ocasional y los intereses inconfesables de la razón de Estado, que estaban muy en boga en esta época. Por lo que se refiere al derecho natural, varios de los descubrimientos que siempre se han atribuido a Hugo Grocio los encontramos en la obra de Francisco de Vitoria o en la de Fernando Vázquez de Menchaca. Yo suelo decir que están hechas las concordancias de la obra de Hugo Grocio con las de Francisco de Vitoria. El día que se hagan, que lo veo ya muy difícil, y nada me gustaría más que se hicieran las concordancias de la obra de Hugo Grocio con la de Vázquez de Menchaca, nos encontraríamos que Hugo Grocio se había quedado prácticamente sin una idea original. Es verdad, y hay que decirlo, en honor de Hugo Grocio, que precisamente él cita más a Vázquez de Menchaca que a Francisco de Vitoria. Otro campo en el que nuestros autores fueron pioneros fue el de la filosofía política, con sus tesis sobre el origen democrático del poder civil o temporal. En este sentido, hay que mencionar los textos de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Luis de Molina, Francisco Suárez, Juan de Mariana y el propio Vázquez de Menchaca. Bueno, y creo que se me ha quedado aquí en el tintero Fray Luis de León. Fray Luis de León es uno de los autores más importantes del siglo XVI por lo que se refiere a filosofía política y, como diré en algún momento, él tiene una teoría de la propiedad privada tan importante o prácticamente calcada a la que casi 100 años después elaboraría David Hume. Por consiguiente, es increíble que estos autores, con la importancia que han tenido, no es el caso de Fray Luis de León, porque Fray Luis de León se le ha conocido en el ámbito literario, pero no se suele saber nada o se estudia muy poco el ámbito de la filosofía política. Pues bien, su teoría sobre el origen popular del poder civil y los fundamentos de la comunidad internacional lleva a concluir a Francisco de Vitoria que los reyes de España y Portugal no pueden invocar ningún tipo de autoridad para ocupar por la fuerza el Nuevo Mundo, ni tan siquiera pueden invocar su propia autoridad, pues el fundamento justnaturalista del poder civil tampoco se lo concede, razón por la cual afirma Vitoria que la conquista de América en su inicio, ética y jurídicamente, fue injusta. Tal vez por esto, un buen día que estaba enseñando su clase de teología de prima en la Universidad de Salamanca, Francisco de Vitoria, se presentó un ilustre personaje en su aula. Este personaje era Carlos V, que seguramente lo que pretendía era dar un tirón de orejas a Francisco de Vitoria. Bien,
creo yo que este es un ámbito en que es necesario poner orden frente a la leyenda negra que creo que antes mencionaba la propia rectora. Efectivamente, la dimensión más conocida de la obra de estos autores fue el análisis económico. Ellos sentaron las bases de la única teoría monetaria digna de tal nombre y que sigue utilizando la corriente principal de pensamiento, esto es, la teoría cantidad de dinero de los precios. Estos autores anticiparon también la teoría de los precios relativos basados en la oferta y la demanda, una teoría que después consagraría Marshall en sus principios de economía de 1890 y que siguen estudiando los estudiantes de economía en los manuales de microeconomía. Pero además en los escolásticos españoles del 16, en su teoría del Estado y de la propiedad privada, encontramos claros antecedentes de la nueva economía institucional. Esto quiero resaltarlo, porque en esta situación de desconcierto en el que nos movemos los economistas, sobre todo a raíz de la gran recesión, prácticamente el programa de investigación de la nueva economía institucional es el programa más fructífero con el que contamos hoy los economistas. Pues bien, es los aspectos que resaltan la nueva economía institucional, la encontramos en la obra de estos autores. Para ellos, dadas las características de la naturaleza humana, la función fundamental del Estado será garantizar el orden y la paz entre los hombres mediante las leyes y la administración de justicia. Por lo que se refiere a la propiedad privada, defendida por la ley, proporciona una mayor eficiencia económica, lo que se traduce en una utilización de los recursos de forma más eficiente y en una mayor producción de riqueza que si se mantuviera la comunidad de bienes. Aquí hay que ser también un poco cautos. Yo suelo decir a mis alumnos que los escolásticos defendieron y justificaron la propiedad privada, pero no la garantizaron. Y no la garantizaron porque la Iglesia lo que estaba defendiendo, al menos desde el año 1000 con el decreto de Graciano, era que por derecho natural todas las cosas son comunes, que eso se ha traducido en los documentos pontificios e incluso en los más liberales, si podemos hablar de esta forma, siempre aparece la cláusula aquella de que en caso de necesidad cualquiera puede utilizar de lo ajeno. Esto es compatible con su defensa su defensa y justificación de la propiedad privada como más eficiente que la comunidad de bienes. Pero en justicia hay que decir que en esto no se apartaron en nada de la doctrina social de la Iglesia, que sigue vigente todavía, y creo que cualquier documento de los papas pues aparece siempre, como aparecía también en el Concilio Vaticano II. Pues bien, tratando de una serie de autores que no creo que sea exagerado afirmar que son los únicos que han realizado auténticas aportaciones al origen y desarrollo de las ciencias jurídicas y sociales en nuestro país, a pesar de todo, no existe en España ninguna institución tras la desaparición de Luciano Pereña dedicado al estudio y difusión de su obra. El centro que se propone tiene por objeto la realización de proyectos de investigación, tesis doctorales y estudios encaminados a colocar a nuestros autores en el lugar de la historia del pensamiento en que les corresponde. Pues bien, paso a decir algo de la biografía de Francisco Suárez. Francisco Suárez nació en Granada en 1548. Comenzó a estudiar Derecho Canónico en la Universidad de Salamanca en 1561. Abandona los estudios para ingresar en la Compañía de Jesús en 1564
En orden a su formación sacerdotal, cursa primero los estudios de filosofía o artes en el Colegio de los Jesuitas de Salamanca y a continuación los de teología en la facultad correspondiente de la misma universidad. En teología fue discípulo de los dominicos Mancio de Corpus Christi y Bartolomé de Medina. Este último, Bartolomé de Medina, famoso por sus desavenencias con Teresa de Jesús. Ahí hubo entre ellos una especie de relación de amor-odio. Y que, dejando de lado la anécdota de la trucha, gracias a los esfuerzos de la monja de Ávila, incluso logró que la escuchara en confesión. También fue alumno del agustino Juan de Guevara. Fue profesor de filosofía en Segovia de 1571 a 1574. Y en 1575 parece que enseñó teología en el Colegio de San Gil de los Jesuitas. Ahí están las famosas ruinas del Colegio de San Gil, que son muy conocidas para todos los de Ávila, pero a lo mejor para la gente que no es de Ávila no lo conocía. Pues bien, este colegio había sido inaugurado en torno a 1554, nada menos que con la presencia de San Francisco de Borja. Como me imagino que la mayoría de vosotros estáis familiarizados con la obra de nuestra paisana Teresa de Jesús, pues una de las personalidades con las que mantuvo contacto fue precisamente con Francisco de Borja. En cuanto al Colegio de los Jesuitas en Ávila y la presencia en él de Francisco Suárez, es necesario hacer algunas puntualizaciones. En contra de lo que afirma José Luis López Aranguren, en Ávila de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, en la página 25, de que se abrió también el Colegio de los Jesuitas, actual Palacio Episcopal, donde algún tiempo enseñó el gran filósofo y teólogo Francisco Suárez, los hechos parecen ser los siguientes. El Colegio de los Jesuitas en Ávila, como acabamos de indicar, se inaugura en torno a 1554, en la antigua parroquia de San Gil, cuyas ruinas podemos contemplar, en la Plaza de los Jerónimos, de donde se traslada en 1623, es decir, mucho después de que enseñara en Ávila Francisco Suárez, a las casas de los señores de Navalmorzcuende y Villatoro, compradas a este fin por el cardenal patriarca de las Indias, don Diego de Guzmán. Las nuevas instalaciones serían la actual iglesia de San Ignacio y las dependencias del Palacio Episcopal. Por estas mismas fechas, las instalaciones de San Gil serían ocupadas por los jerónimos. Pero volvamos al Colegio de los Jesuitas de San Gil, en la época en que selló allí Francisco Suárez, que según ha señalado el profesor Sánchez Caro, por aquella época es sin duda el más influyente en la vida de la ciudad y alrededores. La propia Santa Teresa tuvo una relación cercana con el Colegio de San Gil, ya que, animada por doña Guiomar de Ulloa, se confesaba con los padres jesuitas, concretamente con el padre Baltasar Álvarez, que en 1567 estaba en Medina del Campo como rector del Colegio de los Jesuitas y precisamente ayudaría a Santa Teresa en aquella fundación. Por esta misma época reside en Ávila, 1572-1577, San Juan de la Cruz, y entre los jesuitas que enseñaban humanidades en San Gil estaba el gran pedagogo Juan Bonifacio, preceptor de Juan de Yepes en Medina del Campo. Bien, pasamos sin más a decir algo de la teoría del Estado y del poder político en Francisco Suárez, y, como decía al principio, lo insertaré en la obra también, o en el pensamiento, por una parte de Luis de Molina y por otra parte de Domingo de Soto. No parece que sea necesario forzar la doctrina de los escolásticos españoles del siglo XVI, y concretamente la de Francisco Suárez, para concluir que su teoría del Estado, de la sociedad política y su defensa de la propiedad privada
una de las ponencias van a versar sobre la propiedad privada en Francisco Suárez, tienen por objeto asegurar una estructura de incentivos propicia al mantenimiento de la paz y el orden y garantizar mejoras en la producción de bienes. Esta palabra o este concepto tan horroroso de estructura de incentivos es algo sin lo que los economistas no podemos dar un paso en nuestras explicaciones. Por eso hago referencia a ellas. Pensaban estos autores que las sociedades políticas fueron organizadas por los propios ciudadanos en orden a conseguir objetivos temporales. Para llegar a esta conclusión no bastaba la capacidad de los hombres para elaborar el sistema de leyes positivas. Era necesario demostrar la necesidad de crear la sociedad política o república de forma deliberada por los propios ciudadanos. La necesidad y, en consecuencia, el diseño de la sociedad política surge de un presunto estado de naturaleza a través del consentimiento. Es cierto que la mayoría de los autores no se refieren explícitamente al contrato social como origen del Estado, pero su razonamiento para explicar el origen del poder político implica, al menos de forma implícita, la teoría del contrato. Pues dice Francisco Suárez, la multitud humana, por un deseo especial o consentimiento general, se reúne en un cuerpo político con un vínculo de sociedad y para ayudarse mutuamente. Y todavía de una forma más clara y explícita cuando se refiere al origen del derecho de gentes como antecedente del derecho internacional, ya que el género humano, dividido en distintas comunidades, convino que, como por un pacto y consentimiento común, observasen entre sí algunos derechos comunes. Por consiguiente, creo que está presente en estos autores el contrato social que siempre se atribuyó como originario a Thomas Hobbes. Todos estos autores tenían el concepto de estado de naturaleza caída. El estado de naturaleza, cuando hablamos de estado de naturaleza en filosofía política, lo que nos estamos refiriendo es al estado en que vivía la humanidad con anterioridad a la formación de la sociedad y del Estado. Se refiere a la condición de la humanidad en el estado de naturaleza caída como aquella situación en que se encuentran los hombres después del pecado y antes de la formación de la sociedad política, en la que los individuos están llenos de afectos depravados y de pasiones. No aparece en estos autores aquel estado idílico al que se refería, entre otros, Miguel de Cervantes en El Quijote. El estado de naturaleza de estos autores se parece más al Homo homini lupus de Thomas Hobbes que a ese otro estado idílico. Pues bien, todos ellos, sin mencionar de forma expresa el estado de naturaleza, se refieren a la condición original o natural como un estado de libertad, igualdad e independencia. Francisco de Vitoria afirma que antes de que convengan los hombres en formar una ciudad, ninguno era superior a los demás. Y Suárez reconoce que la dificultad principal para explicar el origen del poder político radica en que este poder, por sola la naturaleza de la cosa, no reside en ningún hombre en particular, sino en el conjunto de los hombres, y es que por naturaleza todos los hombres nacen libres y por eso ninguno tiene jurisdicción política sobre otro. Vitoria se refiere a la sociabilidad natural del hombre y al poder político como algo natural a la convivencia humana. Fundamenta la organización social en la frágil naturaleza humana, que no puede subsistir sin la colaboración de sus semejantes, a través de la vida en sociedad, pues la naturaleza, concediendo al hombre la razón y la virtud, la dejó frágil, débil y pobre, como arrojada de un naufragio. Para subvenir a estas necesidades fue necesario que los hombres viviesen en sociedad y se ayudasen mutuamente. Porque la vida desplegada en soledad
no podría menos de ser calificada de triste y desagradable. Hago mucho hincapié en estos calificativos porque son estos calificativos, como veremos dentro de unos momentos, son los calificativos que han hecho famoso a Thomas Hobbes y que todo el mundo cita. El pasaje en el que se refiere a un estado de naturaleza en que no existen las artes, en que no existe la economía y no existe nada, pues es el que cita todo el mundo, pero el pensamiento de nuestros autores está lleno de estas apreciaciones. Como da a entender Suárez, si los hombres por su naturaleza son libres y no están sujetos a nadie, debieran existir razones muy poderosas que les aconsejaron dejar de lado sus libertades naturales, como sucedió que sencillamente, si consideramos lo que existe en la naturaleza de las cosas, algunos hombres pueden gobernar a otros y colocarlos bajo una genuina obligación por medio de leyes que ellos mismos aplican. Y Domingo de Soto afirma que aunque los hombres hayan sido hechos naturalmente libres, sin embargo, por instinto de la misma naturaleza, como animales sociales que son, ponen al frente de sí reyes y príncipes para satisfacer así su deseo natural de conservación y para que obedeciéndoles vivan más seguros y felizmente. Hombre, bienvenido, Rogelio. Rogelio es uno de mis alumnos predilectos que acaba de incorporarse a la sala. Bien, en palabras de Luis de Molina, después del pecado, los hombres se han vuelto más perezosos y débiles para el trabajo, estando llenos de afectos depravados y de pasiones. Supuesta la malicia y la imbecilidad de los hombres, subsiguiente a la pérdida de la justicia original, se hace necesario vivir en un estado íntegro y perfecto para que pueda conservarse entre los hombres la paz, la seguridad y la justicia, ya que con el poder del Estado cada uno se halla mejor defendido contra las injurias de los demás y son más fácilmente perseguidos y castigados los malhechores y facinerosos. Y como quiera que las pasiones del hombre después del pecado están inclinadas al mal, y en la juventud demuestra la experiencia que casi todos se dejan dominar por sus depravados instintos, es evidente que si vivieran fuera de la comunidad política, sin que hubiera un poder público superior que les pudiera coercer y reprimir, serían innumerables las matanzas, revoluciones, rapiñas, hurtos, dolos y fraudes, opresión de los débiles por los poderosos, y sería mucho peor la condición y miseria del género humano. Lo que os decía de ese estado de naturaleza del Homo homini lupus no puede aparecer más claro en estos autores. Parece claro que en una situación como la descrita por Molina es aplicable la reflexión de Hobbes. Este es el texto que os voy a leer ahora, al que me estaba refiriendo, y que es el que ha hecho famoso a Thomas Hobbes. No hay lugar para el trabajo, ya que el fruto del mismo se presenta como incierto, y consecuentemente no hay cultivo de la tierra, y lo peor de todo, hay un constante miedo y un constante peligro de perecer con muerte violenta. Es lo que acabamos de ver en Molina. Y la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Es lo que veíamos tanto en Vitoria como después en Francisco Suárez. Pues bien, como señala Suárez en su defensa de la necesidad de las leyes, la consecuencia es que nunca pueden mantenerse la paz y la justicia sin leyes convenientes, ya que los hombres individuales y ordinarios encuentran difícil entender lo que es necesario para el bien común y casi nunca hacen un intento por buscarlo ellos mismos, dado que los hombres en su mayoría son inclinados al mal y se dejan guiar por sus pasiones, y por eso lo más frecuente es tener que reprimirlos por el temor al castigo. La propensión del hombre a mirar solo por sí mismo, junto con su flaqueza moral, inducen a Suárez a pintar un cuadro igual de sombrío que el de Molina.
pues sin una comunidad política faltarían todos los servicios y oficios necesarios para la vida humana, y mucho menos podría conseguirse el conocimiento de todas las cosas necesarias. Además, si todas las familias estuviesen divididas entre sí, apenas podría conservarse la paz entre los hombres, ni podría rechazarse ni vengarse las injusticias de una manera ordenada. Porque, como dice el sabio, donde no hay gobierno va el pueblo a la ruina. Sin el poder para gobernarla habría la mayor confusión en la comunidad. No cabe duda que tanto Suárez como Molina sostienen que es el interés propio lo que mueve a los hombres a renunciar a su libertad natural a favor de un poder público gobernado por el derecho positivo, pues como afirma Suárez, cada uno de los miembros particulares mira por su conveniencia particular, la cual muchas veces es contraria al bien común, y a veces hay muchas cosas que son necesarias para el bien común, las cuales no son tan necesarias para cada uno de los particulares, y aunque a veces sean necesarias, no se procuran porque sean de interés común, sino porque son de interés particular. Luego, en una comunidad es necesario el poder público, al cual, por oficio, corresponda buscar y procurar el bien común. Yo suelo explicar a mis alumnos, porque antes mencioné la estructura de incentivos, pero el gran pilar sobre el que se construye nuestra disciplina, es decir, la economía, es el interés propio, la búsqueda del propio interés. Y yo suelo decir a mis alumnos que el Homo economicus, ese que aparece en la introducción de cualquier manual de micro, no lo inventamos los economistas, nosotros lo tomamos prestado de los filósofos políticos. Y en este caso, como hemos podido ver, está clarísimamente en las obras de nuestros autores, concretamente en la obra de Francisco Suárez y de Luis de Molina. Pues bien, voy a ir terminando, pero quiero hablar algo de Domingo de Soto, puesto que Domingo de Soto, la posición de Domingo de Soto o la concepción de Domingo de Soto del poder político es una concepción intermedia entre la sociabilidad natural del hombre, que sería la justificación del poder, de la sociedad y del poder del Estado en Vitoria, pero Domingo de Soto tiene también una concepción de la naturaleza humana muy similar a la a la agustiniana que tienen Molina y Suárez. Pues bien, aunque Domingo de Soto, este es dominico, tiene una concepción de la naturaleza humana muy similar a la de Suárez y Molina, sin embargo, sigue a su maestro Francisco de Vitoria y resalta que el hombre efectivamente es un animal social. Pero a partir de aquí el razonamiento es prácticamente idéntico al de los jesuitas, porque encerrar en una sociedad común la vida de los hombres es imposible mientras no haya una autoridad pública que los domine en paz, pues esta autoridad es la encargada tanto de conservar la sociedad como de administrar justicia. Una vez formada la sociedad, a fin de que pueda gobernarse, rechazar a los enemigos y reprimir a los malhechores, se necesita la administración de justicia, que implica también la defensa de los derechos de propiedad y del cumplimiento de los contratos. Esta idea, que encontramos ya también en estos autores, es el pilar de ese nuevo programa de investigación en economía al que yo me refería antes, que es la nueva economía institucional. Y no hace falta forzar el texto de Domingo de Soto para encontrar allí este concepto de justicia, cuando dice que es necesario elegir magistrados a quien traspasar su autoridad, pues de otro modo la sociedad entera, sin orden y sin cabeza, no podría proveer de todo lo que fuera conveniente. Para que una sociedad
instituya un rey o un emperador a quien traspasar su autoridad, se requiere que se reúna en asamblea general o que por lo menos la mayor parte de ella consienta en tal elección. Pero además, el que gobierna tiene poder para dar leyes a fin de someter con ellas a la sociedad. Establecer las leyes es el principal deber de quien ocupa el trono para gobernar el reino, porque el derecho civil ha sido establecido por la voluntad de los hombres reunidos en común acuerdo. Otra vez rondando la teoría del contrato aquí. Pero además aquí encontramos el concepto. La ley se establece no para que esté en vigor poco tiempo, sino para que dure largos años. A lo mejor cuando estamos tan nerviosos por la reforma de la Constitución, debiéramos volver a nuestros autores y a lo mejor nos tranquilizarían un poco. Pues los estados suelen sufrir grave daño con el cambio frecuente de las leyes. Uno de los elementos importantes de la ya tantas veces mencionada nueva economía institucional es el concepto de justicia, que implica, según adelantábamos, la defensa de los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos. Y no hace falta forzar el texto de Domingo de Soto para encontrar allí este concepto cuando afirma: la justicia es la voluntad firme e irrevocable de dar a cada cual lo suyo. Así, el objeto propio de la justicia es dar a cada uno su derecho. El papel de la justicia es garantizar que se cumpla lo convenido, pues la justicia no es el arte de construir, porque su oficio no es acuñar moneda ni edificar casas, sino hacer uso de la moneda para pagar al acreedor, y así, si el arquitecto construye alguna casa en un precio convenido, la justicia le mueve a edificarla para cumplir con lo pactado. Dar a cada cual lo suyo, defensa de la propiedad. Cumplir lo pactado es el cumplimiento de los contratos. La justicia se ocupa de ordenar el trato y comercio de los hombres. Es la ley la que distingue lo justo de lo injusto, y la ley, para que sea sólida y duradera, ha de tener por objeto encaminar a sus súbditos al bien común, que consiste en la quietud, tranquilidad y paz social. Las leyes han sido establecidas para refrenar la audacia de los hombres y se ampare la inocencia contra los malos. Pero también regula las ventas y otros contratos sin los cuales los hombres no podríamos vivir. En definitiva, afirma Domingo de Soto que las leyes humanas deben de prohibir principalmente los vicios, delitos y crímenes que privan a la sociedad de la paz y de la tranquilidad, como son las que envuelven alguna injusticia, es decir, aquellos que son contra la justicia conmutativa, como los homicidios, hurtos, adulterios, fraudes, trampas y otros semejantes, puesto que la paz y el sosiego de la nación ha de ser el blanco y el fin de los legisladores. Creo que es un párrafo digno para terminar con esta ponencia. Muchas gracias.